Cada vez tendremos que enfrentar retos y desafíos en nuestras vidas. Eso, hermano, seas cristiano o no, no hay excepción a esta regla. Todos, automáticamente, todos, mientras estés vivo en este mundo, en esta tierra, tengas fe o no en Dios, tendrás tiempos difíciles. ¿Sí? La diferencia de esto es que cuando estamos con Dios, de alguna manera nosotros estamos más preparados, más programados, más dispuestos a hacerle frente a estos tiempos difíciles. ¿Sí? Cuando estamos con Dios. Porque no sé si recuerdan los que estuvimos en el mensaje pasado, antes de venir un desierto a tu vida, lo cual se le conoce como tal, tiempos difíciles, Dios nos prepara para eso. ¿Se acuerdan que hace 8 días hablamos de este tema? Dios nos prepara antes de meternos al desierto. Dios nos instruye antes de pasar por el desierto. Dios nos da su palabra. Dios nos fortalece en medio del desierto. Que cuando estamos sin Dios, aún estos tiempos difíciles en forma de desierto, se nos van a volver más pesados, mucho más difíciles, y posiblemente no tengamos garantía de supervivencia en medio de ellos, porque no hay quien nos sustente. Amén. Dice el libro de Eclesiastés, es mejor 2 que 1 solo. Porque si uno cae, el otro lo levanta. Pero ay del que está solo, cuando cae, ¿quién lo va a levantar? Y hoy en día, si se dan cuenta ustedes, si estamos de acuerdo, hay muchas personas que les gusta andar solos. Les gusta andar solos, les gusta lidiar con sus problemas ellos solos. No se apoyan en nadie. Lidian con las situaciones, con los desiertos, de una manera solitaria. Dice el libro de Eclesiastés, ay del que está solo, porque cuando cae, no habrá una mano que lo levante. Y para nosotros, ¿quién es esa mano que nos levanta cuando caemos? ¿De quién es esa mano? De Dios. Amén. Entonces, estos tiempos difíciles, hermano, pueden aportarnos grandes enseñanzas, así como también pueden darnos madurez, pero dependiendo la manera en la que nosotros enfrentemos esos tiempos difíciles. Por supuesto, hermanos, si nosotros, como dije hace un momento, si nosotros estamos en el Señor y con el Señor, siempre tendremos la motivación necesaria para perseverar en medio de esos tiempos difíciles. Eso que no nos quepa la menor duda. Te lo explico. El que no tiene a Dios y enfrenta tiempos difíciles, no los entiende, se desespera. Entra en pánico, ¿verdad? Y desea salir cuanto antes de esas situaciones. Muchos de ellos optan por la puerta falsa. ¿Sí me explico aquí, verdad? ¿Cuál es esa puerta falsa? Se quitan la vida. ¿Cuánta gente no se quita la vida todos los días? Porque la situación que tienen encima no la pueden soportar, no la pueden sobrellevar y optan por la salida fácil. ¿Por qué? Porque no la entienden. Pero el que tiene a Dios, una de las razones por las cuales enfrenta las situaciones difíciles es porque ha entendido por qué razón está pasando por esos momentos, y también esa necesidad que tiene de aguantar hasta el fin. ¿Por qué? Porque cuando estamos con Dios, estamos en medio de un proceso de transformación. Y los tiempos difíciles son el tema favorito de Dios.
para llevarnos a esa transformación. O sea, te lo sintetizo. La verdadera transformación en el corazón y en el carácter de las personas no van a surgir de los tiempos de alegría, ni de los tiempos de felicidad, ni de los tiempos de abundancia. Van a surgir de los tiempos de necesidad, de los tiempos de dolor, de los tiempos de aflicción. De ahí va a surgir la transformación en el corazón de los hombres. Amén. Pero no nos gustan. No nos gustan, ¿verdad? No nos gustan. No, ¿a quién le gusta? A mí no me gusta. Pero cuando me viene una prueba, yo ya entiendo. Ya no le pregunto a Dios, Señor, ¿por qué? Y luego le sacamos el menú. Yo hago esto, hago el otro, hago aquello, ¿y por qué me pasa esto a mí? Mira, el que no hace nada está cada vez mejor. ¿O no es verdad? Ahora entiendo. Ya no le pregunto por qué a mí, sino lo que ahora le pregunto es, Señor, ¿qué pretendes con esto? ¿Qué vas a hacer en mi vida a través de esto? De que algo bueno va a salir de esto, algo bueno va a salir, porque si no, tú no hubieras permitido que llegara a mi vida, ¿verdad? Algo bueno viene. O quizás algo quieres transformar en mi corazón, que fue necesario que tú me metieras en este problema. Bueno, si es que fue Dios, por supuesto, ¿no? Porque a veces nos metemos solos. Pero aún con eso también Dios nos ayuda. Aún de nuestros propios errores, Dios nos ayuda. Dios nos transforma. Amén. Bueno, permítame, para continuar con el mensaje, permítame darles un poco de contexto de lo que estoy hablando. Hermano, eran tiempos de dificultad para la iglesia del Señor allá en la ciudad de Roma. Esto fue durante el reinado del rey Nerón, ¿verdad? Durante los años 54 al 68 después de Cristo, que por cierto fue Nerón el que culpó a los cristianos por la quema de Roma, y de ahí se desató la persecución para los cristianos. Eran tiempos de mucha persecución, tiempos de mucha angustia para la iglesia del Señor en aquel entonces, donde los creyentes eran vistos como una secta, una secta que en aquel entonces, según ellos, se oponía a las creencias religiosas, inclinarse ante los dioses del Imperio Romano, y por eso era un objeto de persecución. Eran tiempos de mucha angustia, de mucha aflicción para la iglesia de Cristo en ese entonces. Por esa razón el apóstol Pedro, debido a todo este ambiente de hostilidad y de persecución y de miedo, por eso Pedro les escribe a los creyentes esta carta, a los creyentes dispersos allá en la región de Roma, como en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, con el fin de consolarlos y alentarlos en la fe. Por esa razón, en el versículo 1 del capítulo 1 de Primera de Pedro, no tienes que ponerla si no la tienes, Pedro comienza diciendo, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados. O sea, esa es una carta dirigida a los expatriados, ¿verdad? De Jerusalén. Dice, de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Pedro quería, con estas palabras y con esta carta que él escribe en toda la primera carta de Pedro, que ellos recordaran, hermano, que aunque ellos estuvieran sufriendo esta persecución tan encarnizada en sus vidas, en esos momentos como extranjeros en país extraño, ¿verdad? Una persecución tanto literal como espiritual, que ellos siempre recordaran que ellos tenían una esperanza firme, una esperanza celestial, así como también una ciudadanía mayor, ¿verdad? La cual les aguardaba en el reino de los cielos y que Dios había preparado para ellos, así como para nosotros. Hermanos, si algo debe de motivar la fe de los creyentes es esto precisamente. Nosotros
aunque nos toque padecer de alguna manera alguna clase de persecución o de dolor o de angustia, siendo creyentes, siempre debemos de recordar que para Dios no estamos ajenos. Los creyentes allá en Roma definitivamente estaban experimentando esta clase de angustia y de dolor, porque ellos estaban siendo despojados de todo lo que ellos tenían, de todo lo que ellos habían logrado. Había una persecución encarnizada contra ellos. Pero Pedro les dice, siempre recuerden que algo mucho más grande Dios ha puesto en sus manos. Y eso, aunque los llegaran a matar, nadie se los va a poder quitar. Nadie se los va a poder arrebatar. Y entonces Pedro continúa con una expresión, con unas palabras de alabanza y de engrandecimiento para Dios, que es el único, hermano, el único que no solamente ha dado esta clase de promesas para todos los que hemos creído en Él, sino también el único que se acuerda de nosotros en estos tiempos de angustia y de dolor. Porque tú podrás estar pasando por problemas y a lo mejor para la gente puede ser indiferente todo lo que te pasa. No hay quien te llame, no hay quien se preocupe por ti, no hay quien llore por ti, no hay quien nada. Pero Dios siempre está allí. Dios siempre está pendiente de los suyos. Él ha prometido no abandonarlos, no dejarlos a su suerte. Él ha prometido estar contigo, dice el salmista, contigo en medio de la angustia. Te podrá fallar todo mundo y te van a fallar si es posible. Pero lo único que no te va a fallar es Dios, porque Él ha prometido estar contigo. No importa cómo esté la situación. No importa que hayas perdido todo, aunque estés solo, que no tengas nadie a tu lado. Él siempre estará contigo. ¿Por qué? Porque Él ha prometido estar contigo. Jesús dijo, no te dejaré ni te desampararé. ¿Verdad? Esa es la promesa de Dios. Por eso en el versículo 3, el apóstol Pedro continúa diciendo, bendito, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ahí está. Que según dice su grande misericordia, nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. ¿Cuál es esa esperanza viva? ¿Se acuerdan que hace un momento yo les hablaba de la esperanza que puede ser que esta haya sido puesta en el lugar incorrecto? O puede ser que a lo mejor muchos ya la han puesto en el lugar correcto, que es Dios. Bueno, esta esperanza viva está hablando de Jesucristo. Porque todo tiene su fin, todo muere. Todo lo que nace, muere. Toda esperanza, toda confianza que no sea puesta en Dios debajo del sol, va a perecer. Así como el oro, en el contexto, Pedro dice. Ahí está el poder de nuestra fe, de nuestra esperanza, de una esperanza perdurable y para siempre. El día que Jesucristo murió, pero también el día que Jesucristo resucitó. Dice la palabra que ni siquiera la muerte lo pudo retener. Él murió, Él fue crucificado. Y para muchos creyentes, en ese momento cuando lo vieron colgado en esa cruz, para muchos ese acto de crucifixión fue el fracaso total de Dios. Inclusive el Papa, el que acaba de fallecer, que Dios tenga misericordia de él dijo en una ocasión que el fracaso más grande de Dios fue el día que Cristo murió en la cruz. ¿Sí? Un pregonero de la fe diciendo eso, ¿sí? Y para muchos así lo fue en ese entonces.
Pero no, hermano, no es que haya sido el fracaso más rotundo de Dios, sino al contrario. Dios estaba preparando con esa muerte la victoria más grande y más contundente para el resto de la humanidad, para aquellos que algún día pondrían su fe y su esperanza en ese acto y ese hecho tan glorioso que fue la muerte y la crucifixión de Cristo, así como también su resurrección. Entonces, cuando Cristo murió, la victoria fue cuando Él resucitó. Cristo, hermano, es la esperanza viva. Que significa que podrás poner tu confianza y tu esperanza en muchas cosas, pero tarde que temprano van a perecer. Pero si tú pones tu confianza en la esperanza viva, ¿quién podrá quitártela? ¿Sí? ¿Cómo podrá perecer? Cuando Cristo resucitó y se levantó de entre los muertos, esa fue la victoria más grande que Dios puso en tus manos y en mis manos. ¿Sí? Si se trata de tener confianza en algo para tener seguridad, hermano, la seguridad más grande que tú puedes llegar a tener es tu seguridad en Dios. Aquel que ni siquiera la muerte lo pudo retener. Pon tu fe y tu esperanza en muchas otras cosas, en personas si tú quieres, pero tarde que temprano te van a fallar. Tarde que temprano perecerán. Tarde que temprano. Por eso el que tiene su confianza puesta en esta esperanza viva, hermano, puede tener gozo en medio de las pruebas. Puede tener esa esperanza viva en Él que lo hace manejar de una manera diferente esos tiempos difíciles de los cuales yo te he venido hablando desde el principio del mensaje. Es aquel que puede lidiar con los problemas del diario vivir. Es aquel que puede tener gozo cuando todo esté de cabeza en tu vida. Amén. Es aquel que tiene su esperanza y su confianza puesta en el único que sabe que nunca le va a fallar. Esa esperanza que Él nos ha dado, como dice Pedro, versículo 3, de la cual nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, es la que va a generar en nosotros esa fe. ¿Sí? Esa fe que Dios va a empezar a desarrollar en ti, como lo ha empezado a desarrollar en mí también. Es una fe que vamos a necesitar, especialmente en tiempos como el tiempo presente. Vas a necesitar fe, hermano. Si no tienes fe, es bien posible que te vas a ir con la corriente. Te vas a sumir en los problemas. Te vas a deprimir en los problemas. Vas a querer buscar, hacer y de todo cuando te venga la prueba. En lugar de poner tu confianza en Dios. En lugar de tener paz en Dios. De descansar en Dios, entonces te dejarás aplastar por el peso de la aflicción, lo cual Dios no quiere que hagas. Porque Él ha prometido que tú tengas paz, que tú tendrás paz si tú confías en Él. ¿O no Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy? Yo no se las doy como el mundo la da. El mundo tiene paz cuando tiene dinero, ¿o no es verdad? Supuestamente. El mundo tiene paz cuando tiene su carrera y su título en la pared. Mi futuro asegurado. El mundo tiene paz cuando hay estabilidad en sus vidas. Cuando tienen los mejores trabajos, bien pagados. Cuando tienen esto, cuando son de todo. Para el mundo esa es la clase de paz. Jesús dijo, no, esa paz yo no se las he venido a dar. Porque esa paz es superficial. Esa paz solamente la tendrá mientras tengan lo que tienen o mientras sean lo que ustedes son.
Porque cuando todo eso se venga abajo, entonces verán que no tienen la paz que yo les he venido a dar, que yo les he venido a ofrecer. Mi paz os dejo, mi paz hoy os doy. ¿Sí? Yo no la doy, Jesús dijo, como el mundo la da. Entonces, estos discípulos estaban afligidos. El emperador Nerón estaba detrás de ellos para perseguirlos y para calumniarlos también, porque quien quemó verdaderamente Roma fue él mismo, no fueron los cristianos. Los cristianos fueron para ese entonces, para el emperador en Roma, fueron el chivo expiatorio. Simplemente era un hombre ambicioso, Nerón, que quería todos los terrenos alrededor del imperio. Esos terrenos tenían dueños, pero él quería seguir construyendo su imperio y hacerlo cada vez más grande. ¿Y qué hacía? Mandaba quemar todos esos territorios, todas esas casas, todas esas construcciones. Él las mandaba quemar con el fin de quedarse con ellas. Él era ambicioso. Y para él lo más fácil fue echarle la culpa a los cristianos. Y eso fue lo que hizo. Él culpó a los cristianos. Él dijo, ellos son, porque ellos están en contra de nuestras creencias. Ellos se niegan a adorarme como Dios, porque Nerón tenía eso. El emperador romano, él se sentía Dios. ¿Sí? Así como Herodes Antipas, de igual manera, el cual murió por esa misma causa. Él se sentía Dios, y el que no lo adorara, el que no lo tratara como tal, pues lo mandaba a matar, así de fácil. Y en esto consistía la persecución, y esta persecución cobró más fuerza hacia los cristianos por causa de que ellos mismos, por causa de su fe y su fidelidad a Dios, se negaban a inclinarse delante del emperador, de adoptar sus creencias y de adorar sus deidades. Ellos se oponían a eso, y por esa razón Nerón agarra y los culpa a ellos por todo lo que estaba pasando, y de ahí se desató toda esta persecución. Había muchos cristianos, hermanos, durante este periodo de persecución hubo muchos que perdieron la vida, muchos iban a morir, muchos sabían, hoy es el día que me toca a lo mejor. Muchos vivían en angustia. No que los cristianos en Roma no tenían esta clase de fe, ¿verdad? Por eso es necesario, hermano, que nosotros, especialmente en estos tiempos tan difíciles, estemos pegados del Señor. Busquemos de las cosas de Dios. Y por eso Pedro viene, porque él sabía, sí, son creyentes, creen en Dios, pero uno que otro por ahí ha de andar dudando, uno que otro quizás no está muy firme en la fe, quizás es nuevo, a lo mejor le cuesta todavía asimilar todo esto. Es necesario, hagamos una carta para ellos, donde hay que recordarles, no se desanimen, hermanos, no se desanimen, no se conturben, como Jesús dijo. Hay algo más grande para ustedes. Podrán quitarles todo, hasta la vida, pero lo que ya Dios ya les dio, eso nadie se lo va a poder quitar. Y esa es la esperanza firme de la cual Pedro habla en el contexto. Esa es la esperanza firme que a nosotros en estos momentos nos sostiene. Amén. Es la esperanza firme. Entonces dice el versículo 4, para una herencia incorruptible. ¿Cuál es esa herencia? Quiero irme despacito aquí para explicarles un poquito las palabras de Pedro. Pedro les está diciendo a los creyentes en Roma, 1, alaba a Dios. Les recuerda que por su gracia y su misericordia Él los hizo renacer para esta esperanza viva. Y después continúa y dice, para una herencia incorruptible. O sea, los cristianos, hermano, los que han conocido a Cristo, pero los que lo han conocido de verdad, los que de verdad le han hecho un lugar en su corazón ya, los que ya están viviendo para Él,
los que ya caminan con Él. Pedro les dice, para una herencia incorruptible, para eso los hizo renacer, haciendo con esto énfasis en lo que es el nuevo nacimiento. ¿Sí? Los que hemos nacido de nuevo, los que hemos conocido al Señor. Claro, la invitación está abierta para todos, pero no todos la tienen todavía. Y esa es la oración de la iglesia, ese es el deseo de Dios, que todos los que estamos aquí, que ninguno se quede afuera. ¿Sí? ¿Por qué? Porque para eso Dios te trae, para que no te quedes fuera, para que el día que te toque sepas para dónde vas, que no vivas con la zozobra y el temor de saber qué va a ser de ti el día de mañana si te llegara a tocar hoy. Que tú sepas, tengas esa seguridad, esa esperanza firme, esa esperanza viva, que tú sepas para dónde vas, cuál es tu destino eterno al final, qué es lo que Dios te ha concedido con este nuevo nacimiento. Esto precisamente, una herencia incorruptible, o sea, que no se destruye, que nada la podrá destruir. Sí, tu casa le cae un árbol encima y hasta ahí llegó. Sí, tu carro del año lo chocan y al final quedó nada. Lo que sea. Sí, esa persona que tanto amas y que tanto estás dispuesto a dar tu vida por ella, al rato te deja y se va. Nada es seguro, hermano. No pongas tu seguridad en nada. No pongas tu esperanza en cosas que no son perdurables mientras estemos en este mundo. Todo lo que está aquí mañana dejará de estar. A eso se refiere. Incorruptible, o sea, nada podrá destruir. Incontaminado, o sea, limpia, pura, sin contaminación por el pecado. ¿Sí? Pura para ti. Comprada a precio de sangre. La sangre bendita de Cristo la compró para ti. Y es tuya si tú la quieres. Es tuya. Lo único que tienes que decir, amén, yo la quiero. ¿Se dan cuenta, hermano? Este es un acto de la voluntad de la gente. Todo lo que Dios te ofrece y te da va a depender de que lo quieras o no. Amén. Inmarcesible, o sea, inmarchitable. No es como las plantas del campo que se marchitan cuando les falta agua. ¿Sí? Esta herencia no se marchita, nunca muere, siempre está viva, por eso es una herencia, por eso es una esperanza viva, reservada. ¿Entienden esa palabra, reservada? ¿Sí? Tengo un lugar reservado en un restaurante saliendo de aquí. Ahí está ya tu nombre, está reservado para ti. Y cuando llegues ya ni fila haces, ¿verdad? Ya te metes directo. Bueno, hay una herencia para ti, hermano. Desde ese momento que tú te anotas, Dios te hace la reservación. Dios pone tu nombre. ¿En dónde? En el libro de la vida. Esa es la reservación. Ese es el libro de reservación que los ángeles le llevarán delante del trono de Dios el día que tú y yo seamos llevados delante de su presencia para ser juzgados. Porque ese día llegará. Llegará. Si no estás en ese libro, no entras, hermano. No entras al cielo. ¿Sí? Es mejor hacer tu reservación desde ahora. Mira, una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos, ¿para quién? Para nosotros. No te quedes afuera el día de las bodas del Cordero, hermano. No te quedes fuera. Por eso Dios te hace la invitación desde ahora. Amén. Versículo 5 dice, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. ¿Para qué?
para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. ¿Entienden esta palabra, el tiempo postrero? O sea, el tiempo futuro. O sea, lo que viene, lo que está en camino, lo que se va a manifestar. ¿Sí? Esa reservación está reservada para ti, para lo que viene. Eso dice Pedro, ¿verdad? O sea, mientras tú estás con Dios, cuando tú aceptas la invitación, cuando tú decides poner tu confianza y tu esperanza en Cristo, la esperanza viva y no en otras cosas, por eso, hermano, las promesas de Dios no pueden aplicar para todos. Las promesas de Dios solamente aplican para las personas que de verdad están confiando en Él. ¿Sí? Porque no podemos estar confiando en otras cosas y pedirle a Dios que sea fiel. No, es que no trabaja así. Nuestra esperanza viva es Cristo. Nuestra confianza está en Él. Si nosotros ponemos nuestra confianza en Él, entonces Dios mismo se compromete. Y déjeme usar esta palabra. Se compromete a llevarnos a ti y a mí de la mano a nuestro destino final. Por eso dice aquí el versículo, que sois guardados por el poder de Dios. ¿Qué es lo que nos guarda a nosotros en estos momentos de persecución? El poder de Dios. El poder de Dios que nos da la fe para creer, para levantarnos, para continuar, para estar aquí, para seguir confiando, para seguir levantando nuestras manos, para seguir predicando a los demás. El poder de Dios es el que, no importando cuáles sean tus ventajas o tus desventajas, tus debilidades o tus fortalezas, el poder de Dios ahí está y estará para sustentarte. Pero necesitas confiar en Él. Necesitas poner tu confianza en Él, porque si no pones tu confianza en Él, entonces Dios, vamos a usarlo así, Dios no tendrá ningún compromiso contigo, ¿verdad? Hermano, yo prefiero, honestamente, no sé tú, yo prefiero que Dios siga sustentando mi vida, a seguir sobreviviendo por mí mismo, ¿sí? A seguir sustentándome por mí mismo, porque yo soy débil, yo fallo, yo caigo, ¿y quién me levanta cuando caigo? Yo prefiero que Dios sea el que me sustente. Yo prefiero seguir extendiendo mi mano cuando caigo para que sea Dios el que me levante como lo ha hecho hasta hoy en día. Yo prefiero andar con Cristo. Yo prefiero caminar con Dios que caminar solo. Sí, yo prefiero tener la asistencia de Dios, gozar de la fidelidad de Dios. ¿En quién más, hermano? Una pregunta. ¿Habrá algo o alguien en quien tú puedas confiar en estos momentos más que en Dios? Considéralo. El único que no te va a fallar. El único que siempre va a estar contigo. El único que va a tener ese compromiso contigo de sustentarte y de llevarte a tu destino final es Dios. Nadie más. Nadie más. Los demás quizás cuando te vean caído van a correr. ¿O no dice la palabra de Dios en Jeremías, maldito el hombre que confía en el hombre? Así dice, ¿no? No lo digo yo, lo dice la Biblia. Maldito el hombre que confía en el hombre. ¿Sí? No, hermano, pongan su confianza en Dios, en Cristo. Caminen con Cristo. Rodéense de gente. Amen a gente. Estén con la gente. ¿Sí? Perseveren. Hagan cosas. Háganse metas. Todo lo que quieran. Menos pecar. Pero que su confianza siempre esté en Dios. No hay nada de malo en lo demás. No se vayan a un extremo. No hay nada de malo. Solamente no te olvides de Dios. No saques a Dios de la ecuación. Recuerda, si caminas con Dios,
No solamente tendrás más paz, sino que tendrás un propósito definido para tu vida, donde Él se va a encargar de dirigirte, donde Él se va a encargar de guardarte, como dice Pedro aquí, por el poder de Dios mediante la fe. ¿Para qué? Para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Pastor, yo no lo había visto así. Es que es así, hermano. Es así. Todo depende de cómo lo hayas escuchado antes. Amén. Todo depende del trasfondo o del contexto en el cual tú has sido formado en la fe hasta este día. Si te enseñaron que la bendición de Dios y la fidelidad de Dios depende de otros factores que no sean de lo que la Biblia dice, pues te engañaron, te mintieron. No porque le des más a Dios vas a ser más prosperado. No porque hagas muchas obras para Dios ya tienes la puerta del cielo abierta para ti, asegurada. No. Lo único que te va a garantizar una puerta abierta al cielo, la bendición y la fidelidad de Dios sobre tu vida, es un corazón sincero para Dios, es una disposición para Dios, es una muerte continua a tus pasiones y deseos. Eso es lo único que te va a garantizar todo esto, no nada más, ¿verdad? No hay formas de sacarle la vuelta. No, Dios dijo, este es el diseño, así es y así va a ser, ¿verdad? Pero Pedro va y les dice, acuérdense, hermanos, aunque la cosa esté candente en estos momentos, acuérdense, Dios está con ustedes. Por eso Pedro dice, versículo 6, en lo cual vosotros os alegráis. Pero esta alegría no es como la del mundo, ¿verdad? Porque para el mundo alegría es, por ejemplo, vamos a ir a la playa, ¿verdad? Vamos a ir de vacaciones. Va a venir mi tía, mi familia de tal parte, vamos a ir a tal lugar, vamos a celebrar el cumpleaños de alguien. ¡Qué bien! Gócense, hay alegría, ¿no? Pero esta alegría va a terminar. Cuando la celebración hoy por la tarde termine, cada quien para su casa, ahí terminó la alegría. Lo que sea, lo que te produzca alegría, va a tener un principio y va a tener un fin. ¿Sí? Esa no es la alegría de la cual Pedro habla. Pedro habla de una alegría permanente, constante, como que siempre estarás en la playa, como que siempre estarás celebrando algo, como siempre estarás haciendo todas esas cosas que te producen la alegría. No, Pedro habla de otro tipo de alegría. Pero dice después, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. ¿Por qué dice si es necesario? Porque es necesario. Porque ahora hemos aprendido que nuestra alegría no depende de nuestras circunstancias. Tenemos que aprender a tener esta alegría y este gozo aún en medio de los problemas y de las pruebas que tengamos que experimentar. Porque esa es la verdadera esencia del cristianismo, de los cristianos, que no tienen su alegría condicionada a sus circunstancias. Que sean buenas o sean malas, siempre tendrán gozo, siempre tendrán alegría, por causa de la esperanza viva que ahora ellos tienen. Amén. Por eso es necesario. ¿Por qué es necesario? Porque tú y yo estamos acostumbrados a estar contentos cuando todo va bien. No. Tenemos que aprender a estar contentos aun cuando todo nos vaya mal. Tenemos que aprender a darle gracias a Dios aunque todo esté de cabeza. Tenemos que aprender a ser fieles a Dios en nuestro servicio, en nuestra consagración, en nuestra devoción, aunque todo esté mal. ¿Sí? Hoy me siento bien, hoy voy a la iglesia. ¿Sí? Hoy estoy en condiciones, ahora sí sirvo.
Y todo ese tipo de cosas, hermano, que no denotan otra cosa más que una falta de comprensión a todas estas cosas. Por esa razón, Pedro dice, si es necesario, sí lo es, Pedro. Sí lo es, porque no hemos aprendido. No hemos aprendido. Es necesario que tengas que ser afligido. Y no lo digo yo, hermano, lo dice Pedro. Si tenemos un buen entendimiento, que creo que lo tenemos todos aquí, podrán entender las últimas palabras de Pedro, ¿verdad? Él no está hablando de alegría, dicha, felicidad permanente. Ven a Cristo y todo será color de rosa para ti. Tus problemas llegarán a su fin. Tendrás el marido más amoroso, más cariñoso, que te llegará con un ramo de flores todos los días. Tendrás un marido canela fina, como dice aquel. Tendrás una esposa sumisa. Gritos son historia. Los gritos de la mujer son historia, serán historia. Una mujer que te tendrá la comida calientita, nomás que llegues del trabajo. Te tendrá tu ropita planchadita, lavadita, tendrá la casa impecable, te hará tu platillo favorito. Será un deleite para ti todos esa es la clase de esposa que Dios te va a dar si tan solo te entregas a Cristo. Tus hijos ni se diga. Sean unos angelitos volando en toda la casa. Les dirás algo y te dirán, yes sir. Te obedecerán en todo. Se someterán en todo. Te dirán, papá, lo que tú digas, va. Así será. Estarás rodeado de amor y de dicha y de felicidad. No habrá lugar para la tristeza en tu hogar. Solamente ven a Cristo. ¿A quién le vendieron este evangelio? Y resulta que cuando llegaron al Señor, no pareció ser lo que nos prometieron, ¿verdad? Al contrario, como que los problemas se agravaron. ¿Sabes por qué se agravaron? Una, creo yo, para desmantelar todo lo que te dijeron, lo que te vendieron. Otra, porque Dios comienza en ti un proceso de transformación para forjarte una fe firme, que ya no esté condicionada a todo ese mundo de color de rosa que pretendías vivir por causa de entregarte a Cristo. Que independientemente de todo, tú le dieras gracias y gloria a Dios siempre. Siempre. Dice Pablo, en abundancia y en escasez, por todo y para todo hemos sido enseñados. ¿O no dijo Pablo así? ¿Verdad? Así dijo. Por eso es necesario que seamos afligidos en diversas pruebas. Amén. Es precisamente, hermano, la salvación de Dios la que produce la verdadera alegría del hombre. No es como la de este mundo, como dije hace un momento. Porque hay un dicho muy famoso que dice, a lo mejor tú ya lo has oído, dice, la fe que no es probada, no es aprobada. ¿Sí? Mira, hermano, honestamente te lo digo, por eso a Dios no intentemos impresionarlo. A Dios no le impresiona cuánta Biblia sabes, cuánto haces para Dios, cuánto congregas. A Él no le impresiona nada. Cuánto dinero das, nada. A Él lo que le impresiona es la fe de nosotros. Ven a Cristo como vino el publicano. ¿Sí? ¿Cómo vino el publicano? Reconociendo, soy pecador. Soy un vil pecador. Mientras el fariseo le decía, yo soy esto, yo hago el otro, yo merezco tus bendiciones. ¿Sí? No, el publicano le dijo, ni siquiera quería voltear a ver a su Señor. No merezco nada, Señor. Mira cómo soy. Mira quién soy. Mira en lo que me he convertido. Y he venido a ti porque he creído que tú eres el único que me puede ayudar.
Y el único que me puede transformar. Ni mi padre, ni mi madre, ni mi pastor, nadie me va a poder transformar, solamente tú, Señor. Y tú sabes cómo vengo. Hermano, Dios odia a la religión, los religiosos. Dios odia la fe superficial. Dios odia a aquel que se acerca a Él sin reconocer en realidad quién es Él. Acuérdense del publicano y el fariseo. Dios se alegra y se goza con gente sencilla, humilde, que reconoce dónde están parados, que reconocen su necesidad que tienen de Dios. Dios lo único que dice, lo que dijo Jesús en el capítulo 5 del libro de Juan: el que permanece en mí y yo en él, dará mucho fruto. ¿Sí? Solamente permanece en mí. Último versículo dice: para que sometida a prueba vuestra fe, ¿cuál? Vuestra, o sea, nuestra. Para que sometida a prueba vuestra fe, ¿cómo dice después? Mucho más preciosa que el oro. Para el hombre el oro es precioso, ¿verdad? No, para Dios es nada. Fíjate cómo lo cataloga el Señor. Dice, mucho más preciosa que el oro, el cual, o sea, el oro, aunque perecedero, o sea, se enmojece, se echa a perder también con el tiempo, con los años, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza y honra cuando sea manifestado Jesucristo. O sea, así como el oro se trata, se pasa por el fuego para sacar lo más hermoso y lo más brillante de él, es perecedero al final, porque no nos vamos a poder llevar el oro al cielo. ¿Sí? No lo vamos a poder llevar, es perecedero. Aquí se logró y aquí se va a quedar. Pero la fe que será probada en nosotros por causa de todo lo que dijimos al principio del mensaje, tengamos que enfrentar, es la que Dios va a refinar. Es por la cual tú y yo seremos refinados en la fe. Es la que nos va a llevar a nuestro destino final. No, hermano, no hagamos morada en la tierra. ¿Sí? Hagamos morada en el reino de los cielos. Dejemos que Dios transforme nuestra fe. Dejemos que Dios trate con nuestro corazón. Aunque no entendamos las cosas, todo tiene un cauce, todo tiene un fin. Las circunstancias difíciles para ti son una oportunidad para ti, no son una desgracia. No veas como desgracia tus pruebas y tus problemas. No lo son. Quizás para el mundo que no tiene esperanza sí lo son, pero para ti que estás en Cristo no son una desgracia. ¿Sí? Tus desgracias para ti son oportunidades. Por eso te dije al principio, todo depende en la manera que lo veamos nosotros. Ahí va a depender, ahí está la clave, cómo lo vas a mirar. Como el mundo lo ve. De esta no salgo, de esta no me salva nadie. Voy a perder todo, me voy a morir, te dan un diagnóstico médico, tienes cáncer, me voy a morir. Ese es el mundo. Ese es el mundo. Pero los que estamos con Dios, cuando vienen estas cosas, podemos verlo como tales, oportunidades. ¿Para qué? Para desarrollar esa fe, para ser transformados en esa fe. Hermano, el oro, para ser depurado, tiene que ser sometido a temperaturas muy altas. Muy altas. Mira, antiguamente agarraban todo el oro que sustraían de la tierra y lo metían en calderas así, hirviendo. Ahí echaban el oro mezclado con todas las impurezas de la tierra. Así lo depuraban antes. Entonces,
Ya en la caldera adentro, hirviendo a estas altas temperaturas, todas las impurezas que el oro trae de la tierra comienzan a salir a la superficie. Así, ese es el proceso de la fundición. ¿Sí? Todo lo que hacen es que cuando ya pasó el tiempo para que ese fuego hiciera su trabajo, entonces ya con ciertos artefactos ya remueven toda la suciedad de la superficie. Significa que todo lo que quedó abajo es el oro puro, limpio. Ese es el oro que muchos traen en sus cadenas, en sus pulseras. Ese es el oro. Bueno, ese es un ejemplo para que entendamos lo que Pablo dice aquí. Si tu fe no es pasada por el fuego, entonces no habrá alabanza para ti. Cristo viene en busca de gente que de verdad tenga esta clase de fe, para que cuando Él venga, sea Él mismo el que te halague, sea Él mismo el que haga alabanza de la fe de todos aquellos que a pesar de lo que pasaron, se mantuvieron fieles y firmes a Dios. Qué vergüenza va a ser para aquellos que por causa de los problemas y de las pruebas se quedaron tirados en el camino y no quisieron seguir. Qué vergüenza va a ser el día que estén delante de Cristo y le digan: Señor, es que fue demasiado para mí. Era mucho, no pude, me vencí en el camino. ¿Qué alabanza van a recibir? Amén. ¿Qué alabanza van a recibir delante de Dios? Lucas 18:8 dice, y es algo que de antemano Pablo había dicho antes. Fíjense lo que dice Lucas 18:8, dice: os digo que pronto les hará justicia pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Hermano, cuando Cristo regrese por segunda vez, ¿quiénes creen que Cristo vendrá por segunda vez? ¿Quiénes lo creen? ¿Quiénes están esperando su segundo regreso? Bueno, Él viene, hermano. Él viene, Él prometió que Él va a venir. Y va a venir por nosotros. Va a venir por los que hemos puesto nuestra confianza y nuestra fe en Él. Él va a venir por nosotros. Él es la esperanza viva. Amén. Él viene. Pero cuando Él venga, Jesús dijo, cuando Él venga, ¿hallará fe en la tierra? Me imagino que cuando Él venga, pues habrá mucha gente lista para irse con Él. Pero así como habrá mucha gente lista para irse con Él, habrá mucha gente que no va a estar lista. Pero aún así Jesús lo cuestiona de una manera un tanto con sarcasmo. ¿Acaso hallará fe en la tierra? Como diciendo, ¿acaso todas mis palabras fueron en vano para muchos? ¿Acaso mi palabra no surtió el efecto en ellos? Digo, en los que no creyeron y no perseveraron. ¿Se dan cuenta la pregunta que hace al final? ¿Hallará fe en la tierra? Muchos podemos decir, claro que sí, porque tu palabra es fiel y es verdadera. Porque tu palabra no falla, pero hermano, aún con esto, hermano, hay muchas personas que no creen. Y no van a creer. Gente que fue expuesta al Evangelio, a la palabra de Dios, pero que cuando Cristo venga, no habrán tenido la fe suficiente para irse con Él. ¿Hallará fe? Esa es la pregunta. La cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Pregunta para ti, hermano, ya con esto termino. Una pregunta para ti, especialmente para los que ya tienen tiempo en el Señor. ¿Has entendido tú, hermano? ¿Lo has entendido?
el por qué aún sigues en este mundo siendo un hijo de Dios. ¿Lo has entendido? Lo hemos entendido. El por qué aún Cristo no te ha llevado. Digo, somos propiedad suya, ¿no? Él mismo dijo, somos propiedad de Dios, hechura suya. Él nos compró. O sea, nuestras vidas ya no nos pertenecen. Nuestras vidas ahora pertenecen a Dios. ¿Por qué? Porque Él pagó con su vida para adquirirnos a ti y a mí como propiedad de Él. Entonces, si el anhelo de Dios es llevarnos al cielo con Él, ¿por qué no nos ha llevado aún? ¿Te has preguntado por qué aún los que hemos creído hasta este día, por qué aún seguimos aquí? Pregunta interesante, ¿no? Pregunta interesante. Haciendo un resumen, un recuento de todo lo que hemos hablado hasta este momento, puedes encontrar ahí la respuesta a esta pregunta. Segunda pregunta es, ¿qué es lo que en realidad te motiva a continuar en la fe? ¿Cuál es tu motivación? Mira, entienden esta palabra, ¿verdad? Motivación. Esta motivación puede variar, ¿eh? No crean ustedes que muchos van a decir por Cristo, por conocer más a Cristo, por amar más a Cristo. No, las motivaciones varían, hermano. Muchos quizás permanecen en la fe por otras razones que no sean necesariamente por conocer más a Dios. ¿Sí? Y ahí es donde se atraviesan muchos intereses personales de la gente por la cual están en la fe, que Dios conoce, por supuesto. Quizás muchos dicen, yo permanezco en la fe en realidad porque yo no quiero ir al infierno. Esa es muy mala señal. Si la razón por la cual continúas en la fe es por esto, entonces hay algo mal en esa fe. Porque eso no es lo que te debe de motivar. O la tercera y última pregunta. ¿Dónde tienes verdaderamente puesta tu esperanza? ¿O en quién? ¿O en quién? Y ahí, por eso dejé esta pregunta hasta el último. Porque en esta pregunta puede estar quizás la respuesta para muchos de nosotros en la forma en la que estamos viviendo la fe. Quizás eres de las personas que cuando van a una iglesia y ven que el pastor pues es un hombre imperfecto, porque nadie es perfecto, ¿eh? Se equivoca, o de pronto un día no te saludó, no te habló, lo que sea, o el hermano, o un problema, o algo no te gusta, quizás tienes tu esperanza puesta en eso, lo cual no es un buen lugar, porque la iglesia perfecta no existe, el pastor perfecto no existe, los hermanos perfectos no existen. Ay, me voy de esa iglesia porque el pastor es muy duro. Bueno, vete uno donde te hable pura dulzura, pero no te aseguro que te lleve a tu destino eterno, ¿verdad? Llévate esas preguntas en tu corazón. Una, ¿has entendido el por qué aún sigues en este mundo siendo un hijo de Dios? Bueno, espero que ya hayas contestado esa pregunta para ti. ¿Qué es lo que en realidad te motiva a continuar en la fe? 2, 3, ¿dónde tienes verdaderamente puesta tu esperanza? ¿O en quién? Es un hombre te va a fallar. El hombre te va a fallar. La mujer te va a fallar. Pero Cristo nunca te va a fallar. Él nunca te va a fallar. Confía todo lo que quieras en Él. Que Él nunca te va a fallar. Nunca. Al contrario, si pones tu esperanza y tu confianza en Cristo, te aseguro que todo lo demás tendrá una estabilidad para ti. Y no vivirás en temor ni en